Buenas, el tema que vamos a desarrollar en estos momentos es sobre amenorrea primaria y secundaria. Quien les habla es la doctora Berta Arroyo y vamos a desarrollar el siguiente tema como sigue. Para eso tenemos unos contenidos principales que es sobre el tema en sí, las definiciones, la fisiopatología de la amenorrea, las clasificaciones, causas, así como algunos algoritmos de diagnóstico para un diagnóstico precoz y un adecuado tratamiento. También vamos a desarrollar un test hormonal de orientación diagnóstica que nos va a ayudar a definir la causa principal de este problema y el tratamiento de la menorrea en último punto. Bueno, podemos decir que la menorrea primaria y secundaria como definición en sí de la menorrea es la falta temporal o permanente de menstruaciones espontáneas en la etapa fértil, es decir, es la ausencia de la menstruación. Y llamamos amenorrea primaria cuando es la falta de menstruación después de los 13 años sin caracteres sexuales secundarios o a los 15 años con presencia de estos. En este punto debo recalcar que las definiciones han ido variando y eso debido a que ha habido un desarrollo con los años un poquito más precoz. Es así que se determina que como nivel a los 13 años cuando no existe presencia de caracteres sexuales. Si nosotros estamos frente a una paciente con ya presencia de caracteres sexuales secundarios como es la talla, como es el desarrollo mamario o desarrollo de genitales, podemos esperar hasta los 15 años la presencia de menstruación. Si pasados los 15 años no existe presencia de la catamenia o menstruación, podemos considerar a una paciente de amenorrea primaria. Amenorrea secundaria es aquellas pacientes en que ya han presentado una menarquia, ¿no? Y luego se presenta una falta de menstruación, que puede ser por más de 3 ciclos consecutivos normales o durante 6 meses. Claro, hay que excluir aquellos factores fisiológicos como la prepubertad o desarrollo inicial de la etapa fértil, el embarazo, la lactancia materna y la menopausia. En cuanto a la presencia de amenorrea o la falta de alteraciones en el ciclo menstrual, podemos decir que la alteración del ciclo menstrual de por sí ya es un motivo de preocupación en una paciente. Sin embargo, cuando ya hablamos del término amenorrea, existe mayor preocupación. La fisiopatología definitivamente va a estar relacionada a una alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Entonces, cualquier alteración a nivel del eje, a cualquier nivel, va a originar una alteración en la producción final de hormonas sexuales, por tanto, alteración en el desarrollo endometrial y por ende falta de producción de menstruación. Por tanto, vamos a ver que todas las causas que originan esta patología va a estar relacionada a alteración de cualquiera de estos niveles, ¿no? En cuanto a la clasificación, bueno, la clasificación de amenorreas ha tenido diversas variaciones a lo largo de los años e inclusive revisando la literatura van a ver que muchas de ellas, aunque antiguas, se siguen
presentando como parte de trabajos de investigación, ¿no? Y se basan mucho los trabajos de investigación actuales en base a clasificaciones antiguas. Y eso va a depender tal vez del fin. Es así que existe una clasificación de la OMS en 1974, una clasificación compartimental de Sperov que fue vertida en el 2006 y una clasificación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, que fue en el 2006. Después existe una clasificación de la Sociedad Española de Fertilidad, ya en el 2010, donde más que nada vamos a ver que existe una recopilación de las anteriores. En cuanto a la clasificación de la OMS, eso se estableció en la década de los 70 y en esa oportunidad la OMS establece distintos grupos que van desde el nivel central, ¿no? O sea, de la falla central, que es a nivel del fallo hipotálamo hipófisis, estamos hablando del relacionadas al eje hipotálamo hipófisis ovárico, y ellos establecen distintos grupos que van, como le dije, del nivel central hasta el nivel bajo o gonadal, ¿no? Es así que toma el grupo 1 como un fallo hipotálamo hipófisis, el grupo 2 una disfunción del hipotálamo hipofisiario y un grupo 3 del fallo gonadal. Y también toma el grupo 4 como una alteración propia de la anatomía del tracto genital. Entonces, los otros grupos subsecuentes están relacionados a problemas de hiperprolactinemia, relacionados ya sea a prolactinomas o hiperprolactinemia per se, ¿no? Donde existe una hiperfunción de la posiblemente de la glándula hipofisiaria, y el séptimo grupo está relacionado más que nada a tumores de tipo hipotálamo hipofisiarios no hiperprolactinémicos, ¿no? Cabe resaltar que a diferencia del grupo 1 existe acá un fallo, mientras que acá existe una causa más que nada de tipo tumoral. Después salió la clasificación compartimental de Sperov, que a diferencia de la vertida por la OMS, estos invierten ya la numeración, y el compartimiento 1 está relacionado, a diferencia del otro, como trastornos del canal genital o del útero, compartimiento 2 cuando se trata de trastornos del ovario, compartimiento 3 relacionado a trastornos de la hipófisis anterior, y el compartimiento 4 relacionado a trastornos del sistema nervioso central, ¿no? Como ves o como ven en las diapositivas, es una clasificación inversa a la vertida anteriormente. Después se manifestó la SEGO, o la Sociedad Española de Ginecobstetricia, y ellos quisieron considerar una clasificación, digamos, tres a cuatro clasificaciones paralelas, ¿no? Y es así que ellos toman una clasificación clínica donde están consideradas la menorrea fisiológica, ¿no? Aquella producida por el embarazo, por la menopausia o por la prepubertad, y también ahí está considerada la lactancia, y las amenorreas de índole primario y secundario, ¿no? Ellos ponen esta definición en base a una evaluación clínica. Ya hablando de una clasificación topográfica, ellos mencionan
las diferentes amenorreas periféricas o genitales, aquellas relacionadas o con causas gonadales en sí del mismo ovario, o aquellas relacionadas o de origen hipofisiario, hipotalámico, o aquellas disendocrinas, que esto más está relacionado con aquellas pacientes que tienen problemas a nivel de órganos como la tiroides, como problemas otro tipo metabólico o problemas adrenales, ¿no? Entonces ellos ya hacen una clasificación más que nada relacionada a la causa de origen de esta menorrea. Y la clasificación endocrina per se, donde ya está relacionada en sí a la amenorrea en función a su estado gonadotrópico, a su estado prolactinémico, la producción de prolactina, o al estado estrogénico de la paciente, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que da la SEO para cualquier caso de estudio, investigación, para determinar las causas de amenorrea. Después, la Sociedad Española de Fertilidad actualiza, digamos, la evaluación de las clasificaciones, y establece otros grupos, otro tipo de clasificación. Es así que la amenorrea central considera la amenorrea central aquella que es relacionada a causa hipotalámica, hipofisiaria o por hiperprolactinemia. En el caso de causa hipotalámica, podría ser de origen funcional u orgánico, o la causa hipofisiaria, causa también orgánica y funcional. Para esto necesitamos la evaluación del perfil hormonal, y en este tipo de pacientes lo más probable es que encontremos una disminución de los estrógenos, así como de la producción de FSH y LH, ¿no? Cuando la menorrea ya no es central, sino es a nivel bajo, gonadal, estamos hablando del ovario, podemos encontrar pacientes con un fallo ovárica, ¿no? Que puede ser ya sea por una falla ovárica precoz o una menopausia precoz, como lo pueden llamar, o puede ser inducida por algún otro factor, que puede ser neoplásico, puede ser algún tratamiento quimioterápico, todo aquello que origine una insuficiencia ovárica o cese de la función ovárica. Y en ese caso vamos a encontrar un FSH y un LH aumentado, porque si bien es cierto la hipófisis sigue funcionando, hay una mayor producción de hormonas, pero finalmente los estrógenos sí van a estar disminuidos, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando de una amenorrea de tipo gonadal con falla ovárica. Si estamos hablando de una disfunción ovárica donde existe alteración en la función del ovario sin el cese completo de su función, podemos estar relacionados a síndrome de ovario poliquístico o algún otro tipo de endocrinopatías que pueden ser causales, ¿no? Por otro lado, tenemos las amenorrea genital, de origen genital, que también lo consideran cuando principalmente por causas posiblemente anatómicas, donde ya hay una alteración o del útero o de la vagina, o genitales externos, que también podrían estar originando una ausencia de la menstruación,
Si, si la causa es anatómica y no funcional, por ende, las hormonas o el perfil hormonal lo más probable es que lo encontremos en su normalidad. Entonces, esta clasificación, digamos, nos ayuda un poquito a determinar las causas de esta patología. Si hablamos de las causas de amenorrea en sus diferentes formas, vamos a encontrar una serie de patologías relacionadas, ¿no? Y, y, y si hablamos en sí de amenorreas primarias, que es, digamos, existe una gama de patologías, sobre todo genéticas, que van a originar este problema. Dentro de los defectos anatómicos tenemos agenesia mulleriana y tenemos el síndrome de Rokitansky, tenemos la feminicización testicular o síndrome de Morris, las sinequias uterinas, que son problemas adquiridos, imperforación del himen, septos vaginales transversos, agenesia cervical, estenosis cervical o iatrogénica, hipoplasia o aplasia endometrial. También dentro de los hipogonadismos primarios, es decir, falta de desarrollo de los genitales, ya sea internos y externos. Dentro de eso tenemos las disgenesias gonadales, el síndrome de Tanner, o sus mosaicismos, ¿no? El síndrome de Sayer, la agenesia gonadal, así como algunos déficits enzimáticos que van a determinar una alteración en la producción final de algunos tipos de hormonas sexuales. Y también acá, cuando hablamos de hipogonadismo primario, también consideran al fallo ovárico precoz, ya sea por causas desconocidas o de tipo iatrogénico o por una resistencia ovárica, aunque esto de última más que nada un problema de disfunción hormonal. Y las causas de hipotalámica, bueno, si estamos hablando de nivel central, pueden ser de tipo disfuncional, como el estrés, el ejercicio intenso, la desnutrición o situaciones de, ¿cómo se llama?, de disminución exagerada de peso, o la pseudocisis, que también puede originar en cierta forma una alteración en el ciclo menstrual. Por otro lado tenemos los déficits aislados como las gonadotrofinas o el síndrome de Kalman, ¿no? Infecciones crónicas que definitivamente pueden alterar también la anatomía, como la tuberculosis genital, lúes, meningitis, encefalitis, sarcoidosis en caso, si estamos hablando en este caso de causas hipotalámicas, también la tuberculosis de origen del sistema nervioso podría afectar la producción de ciertas hormonas. Entonces, enfermedades crónicas debilitantes donde existe un estado consuntivo que también pueden originar una menorrea, o tumores centrales como craneofaringioma, germinoma, amartoma o tumores de Langerhans o teratomas, que pueden también afectar la producción hormonal central. Bajando un poquito nuestros niveles, a nivel de las causas hipoficiarias tenemos los tumores de origen hipoficiario, como los prolactomas o aquellos productores de hormonas adrenocorticotropas o tiroideas, también de la hormona de crecimiento o hormonas sexuales, ¿no? Enfermedades autoinmunes y galactosemia. Otros desórdenes endocrinos que pueden originar son enfermedades adrenales, hiperplasia adrenal o enfermedades de Cushing. Como hemos mencionado, la enfermedad tiroidea, ¿no? A nivel gonadal, en sí
enfermedades ováricas o tumores que productores de andrógenos principalmente podrían causar amenorrea. También otros alteraciones, digamos, poco frecuentes, pues lesiones ocupantes del espacio, osía turca vacía, necrosis o el síndrome Sheehan, como que ocasiona un panhipopituitarismo, o enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, la hemocromatosis, hipófisis linfocítica y también aquellas mutaciones gonadotróficas. Causas multifactoriales, bueno, lo consideran al síndrome ovario poliquístico, entendiendo que es una enfermedad compleja que abarca un síndrome metabólico con aumento de la resistencia de insulina paralela a trastornos del ciclo menstrual. Bueno, de todas esas causas vamos a presentar digamos un poquito de cada una, teniendo en cuenta que son muchas, y las vamos a dividir en aquellas que presentan anomalía congénita del aparato genital, es decir, anomalía anatómica, aquellas que son de origen uterino, ovárico, hipófisis, hipotalámico o suprahipotalámico, o aquellas endocrinopatías no ováricas. Y dentro de las anomalías congénitas del aparato genital que ocasionan amenorrea es el himen imperforado, ¿no? Es poco frecuente, pero generalmente la paciente presenta un desarrollo sexual de características sexuales secundarias están presentes, ¿no? Pero generalmente estas niñas o adolescentes o, o mujeres muy jóvenes, llama la atención la ausencia de la menstruación, ¿no? A pesar de haber tenido un desarrollo mamario, haber tenido un desarrollo de vello púbico y un crecimiento, pero sus genitales, pero no existe menstruación. Entonces, estas pacientes presentan genitales externo, interno y caracteres sexuales normales, ¿no? Pero existe un hematocolpo. Ya haciendo un examen clínico vamos a encontrar un hematocolpos, es decir, sangre obstruida a nivel de los genitales, hematometro, o sea, dentro del útero hay un sangrado y posiblemente si es mayor o el tiempo que se queda retenido esa sangre, va a encontrar un hematosalpinx, ¿no? Todo eso se llama criptomenorrea. Es una menstruación retenida y que no fluye. Y simplemente porque digamos, parte anatómica de salida de este sangrado menstrual está cerrado, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes ya necesita un tratamiento quirúrgico para desbloquear, digamos, el impedimento de salida, ¿no? Las pacientes muchas veces se quejan de dolores intermitentes y es que ya hay producción menstrual, sin embargo no hay salida de esa sangre menstrual. Dentro de eso y paralelo también vamos a encontrar el diafragma vaginal o tabiques transversales a nivel genital y que también van a tener una clínica similar al himen imperforado. También la genesia vaginal o ausencia congénita de vagina, que más que nada va a estar relacionada a problemas genéticos, ¿no? Igual que los anteriores, ¿no? Pero tal vez que tengan una mayor relevancia, ¿no? Donde no hay vagina, ¿no? Y y va a haber va a necesitar un tratamiento mayor.
Tenemos también la genesia del conducto de Müller, que es llamado síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria y más que nada se da con ausencia congénita, que puede ser parcial o total, tanto del útero como la vagina, ¿no? Las gónadas normales y funcionales. Generalmente los ovarios están presentes y pueden funcionar. Sin embargo, los genitales internos como útero y vagina están ausentes, ¿no? Estas pacientes corresponden a un cariotipo 46XX y se asocia con anomalías funcionales en un 30% y esqueléticas 12%. Muchas veces este tipo de pacientes también tienen alteraciones a nivel renal, ¿no? Presentan doble colector urinario o presentan falta de algún riñón o riñón en herradura, ¿no? Muchas veces se relacionan con otro tipo de malformaciones. Después tenemos el síndrome de feminización testicular o síndrome de Morris, que es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X materno y es la tercera causa de amenorrea primaria, ¿no? El conducto vaginal es ciego, menos profundo de lo normal y los labios menores están hipoplásicos o menos desarrollados. También existe ausencia de útero. Entonces, generalmente este tipo de pacientes lucen externamente como mujeres, ¿no? Sin embargo, no encontramos una vagina ciega, ¿no? Un saco ciego, no existe conexión y con ausencia de útero. Los ovarios pueden corresponder, ya para estudio pueden corresponder a ovario o a testículo, ¿no? Y es porque existe también una falta de receptores, ¿no? Este tipo de pacientes presenta un cariotipo 46XY y la producción de testosterona a nivel normal o superior al varón, ¿no? Las gónadas son testículos histológicamente bien formados y suelen estar parcialmente descendidos. Como les dije, se desarrolla por una insensibilidad a andrógenos por déficit de hormonas de receptores celulares. La secreción del factor inhibidor mulleriano también es la responsable de la ausencia de útero y vagina y se debe en este tipo de pacientes por el estímulo constante se debería practicar una gonadectomía una vez completada ya su desarrollo para evitar alguna neoplasia ¿no? de origen gonadal. Cuando nos referimos a amenorreas de origen uterino, y dentro de eso tenemos la amenorrea secundaria, posiblemente porque, es decir, la paciente ya menstrua en algún momento, inclusive se ha embarazado, pero de un momento a otro no menstrua, ¿no? Y dentro tenemos al síndrome de Asherman, que es una destrucción del endometrio, destrucción de las células basales del endometrio que van a alterar el crecimiento del mismo. Por más que haya una influencia hormonal, no vaya a haber un crecimiento del endometrio. Y eso debido a traumatismos por legrados abrasivos con formación de sineque, es decir, que con mucha, digamos, mucha fuerza, digamos, que puede dañar las células basales. También está relacionada con radioterapias en caso de tuberculosis genital por un proceso inflamatorio, ¿no? También puede originar tabiques, sinequias o fibrosis del endometrio. También relacionada a enfermedades como esquistosomiasis uterina, que es rara, pero sí se puede presentar. La más frecuente en nuestro medio es la relacionada a procedimientos
como legrados o ameus, ¿no? Entonces, de la mano está también la estenosis cervical. Si uno hace una cirugía, una alteración a nivel del tanto el endometrio a nivel del orificio cervical interno principalmente puede obliterar eh, el cuello por donde es el medio de salida de la menstruación. El origen ovárico, cuando estamos hablando de origen ovárico, podemos estar relacionado a disgenesias gonadales, y dentro de la genesia gonadal la causa más frecuente es la menorrea primaria y es el trastorno de desarrollo embrionario que impide la maduración completa del tejido gonadal en su diferenciación, ¿no? ¿Por qué puede deberse? Como puede ser a casos o digenesias gonadales puras, donde encontramos pacientes con cariotipo 46XX o aquellas 46XY, ¿no? Dentro del síndrome de Sayer, o mixtas, o algunos mosaicismos, ¿no? Se dice que cuando estamos frente a una menorrea primaria, casi el 30% es debido, o la tercera parte es debida a una causa genética, ¿no? Los genitales internos femeninos son rudimentarios e hipoplásicos y existe un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Es causa de infertilidad, ¿no? En este tipo de pacientes. El origen ovárico también podemos encontrar como digenesias o problemas genéticos del síndrome de Turner, que es frecuente, que se da en frecuencia de 0.4 por 1000 niñas, ¿no? El cariotipo corresponde a un cariotipo X0. Existe un retraso en el desarrollo puberal, talla baja, un crecimiento disminuido, tórax en escudo, pterygium coli o cuello alado. También encontramos un infantilismo sexual, útero pequeño y ausencia de gónadas, así como consecuentemente una menorrea, ¿no? Dentro de en el síndrome de Sayer mencionado, digenesia gonadal XY, podemos resumir que es un fenotipo femenino infantil. La paciente no presenta pubertad ni menarquia y aún hay una ausencia total de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La presencia de útero y gónadas rudimentarias con tendencia a una transformación tumoral, por lo que hay que tener cuidado. Si son pacientes que no tienen mayor función gonadal, muchas veces se debe realizar una gonadectomía profiláctica por el riesgo de desarrollar gonadoblastomas o disgerminomas casi en un 20 a 40%. También tenemos las digenesias gonadales parciales o mosaicismos, como mencioné, y son anomalías estructurales del cromosoma X, 46XX, y el tejido ovárico funcional que puede producir cierto grado de desarrollo femenino y en ocasiones menstruaciones. O sea, se puede dar una menstruación, pero es muy escasa y muy irregular. Y la función reproductora va a estar limitada, bueno, tendría que tener una estimulación hormonal paralela, ¿no? En cuanto al al cariotipo 46XX o 46XY, son muy raras y siempre que existe un cromosoma Y predispone a la formación tumoral. Eso para todas las digenesias que hay que tomar en cuenta. Y yéndonos ya a la parte funcional, podemos decir que la falla ovárica prematura también es causa de amenorrea secundaria principalmente, con o sin esterilidad previa, es decir, posiblemente en algunas pacientes han concebido precozmente o de muy jóvenes y no existen estos problemas, sino que ya con el tiempo hemos visto que muchas veces las mujeres retardan su periodo de concepción, ¿no?
y bueno, en este caso la falla ovárica se da muy anticipada, ¿no? Existe un hipoestrogenismo o un hipoestrogenismo, ¿no? Con un dosaje de 17 beta estradiol disminuida menor a 50 picogramos, asociada también a un síndrome climatérico completo o parcial, es decir, la paciente va a presentar sus trastornos vasomotores, trastornos en el sueño, la habilidad emocional, ¿no? Bochornos, así como sequedad vaginal, ¿no? Por otro lado, existe un asociado, se relaciona mucho a un trastorno genético, hereditario, donde existe un número de folículos primordiales muy reducido, ¿no? El recuento folicular antral está disminuido y vamos a ver que existe un aumento de la velocidad de desaparición, algunos relacionados con una base autoinmune. La menopausia precoz verdadera, en ellos vamos a encontrar que los ovarios no presentan folículos primordiales ni en diferentes estadios madurativos. ¿Cuáles son las causas de esto? Puede ser destrucción folicular iatrogénica por algún tratamiento como radioterapia, quimioterapia, son algunos antivirales, ¿no? O por también degenencias gonadales parciales, ¿no? Como las hemos mencionado, principalmente aquellas que presentan algunos mosaicismos, ¿no? Y que puede haber una elección también del cromosoma X y cromosoma X en anillo y que predisponen a que los folículos sean muy reducidos, ¿no? También tenemos dentro de la disfunción ovárica el síndrome de insensibilidad ovárica, que es una folitis autoinmune que representa el 30-50% de las fallas ováricas y prematuras con cariotipo normal y en desarrollo de cuerpos lúteos. Entonces, estos están astrésicos, rodeados de infiltrados linfoides, se detectan anticuerpos antiováricos también en este tipo de pacientes. Son raros, ¿no? También tenemos el síndrome de resistencia ovárica a gonadotrofinas, como el síndrome de Dabash. En este caso ya encontramos folículos primordiales en los ovarios aparentemente normales en número y ausencia de folículos en desarrollo. O sea, hay folículos primordiales pero no se desarrollan. También tenemos folículos insensibles a las gonadotrofinas. Si bien es cierto, hay una buena reserva de folículos, pero estos no reaccionan al estímulo, ¿no? Y se dice que es por un defecto en los receptores ováricos. Otras distrofias ováricas tenemos que la menorrea, que sigue a un periodo largo de alteración del ciclo menstrual, principalmente menorrea secundaria, asociada a un aumento de andrógenos. Y dentro de esos tenemos al síndrome ovario poliquístico, ¿no? Generalmente el síndrome ovario poliquístico, seguramente ya en sus clases donde se mencionan los criterios, está más que nada relacionado a hiperandrogenismo, clínica o bioquímicamente que se puede determinar, o también a trastornos de resistencia a la insulina, ¿no? El tipo 1 muy raro, amenorrea secundaria de instalación progresiva después de largos periodos de amenorrea asociada a esterilidad primaria y tendencia a la obesidad, ¿no? Generalmente que se dé una amenorrea secundaria más está relacionado al tipo 2, que es que presentan las pacientes oligomenorrea, ¿no? Que es la causa más frecuente de amenorrea por anovulación. Este tipo de pacientes cursan con infertilidad adicionalmente, ¿no? Otras distrofias ováricas son los tumores de ovario productores de andrógenos, como los androblastomas. El panhipopituitarismo, ya hablando de origen hipofisiario, también es una causa de insuficiencia hipofisiaria global, consecuencia de un infarto o isquemia, es decir, el hipófisis sufre una isquemia
producto posiblemente de algún choque hipovolémico que haya tenido la paciente o un antecedente de este tipo que origina infarto a nivel de la glándula. Sufre mucho esta pequeña glándula, por tanto, la producción hormonal global, no solo hormonas sexuales, también de tiroides, de hormonas gonadotrópicas, corticotrópicas, ¿no? Se va a ver alterada, ¿no? Es llamada el síndrome de Sheehan, que se relaciona mucho con hemorragia postparto. Otra causa son cirugías o radioterapias en la zona de la hipófisis. Patologías sistémicas como hemocromatosis, sarcoidosis o tuberculosis que infiltran en la hipófisis podrían también causar su alteración en la producción hormonal. También el síndrome de silla turca vacía, que es una alteración congénita que da como consecuencia que la hipófisis queda aplanada, ¿no? Y como sabemos que la hipófisis tiene una conexión con el hipotálamo a través neurológico, vemos que en este tipo de pacientes esta se encuentra separada del hipotálamo, considerado la silla turca vacía primaria. Otras causas son radioterapia o cirugía, que es debido a una silla vacía secundaria, ¿no? A un tratamiento. Otros causas hipofisiarias, tenemos los tumores hipofisiarios, que los tumores benignos son la causa más frecuente de amenorrea hipofisiaria, y dentro de ellos tenemos los adenomas secretantes, ¿no? Hay mayor producción de prolactina, tanto con los microadenomas como los macroadenomas, ¿no? También otros tipos de adenomas somatotróficos, donde hay aumento de la hormona de crecimiento, gigantismo de acromegalo, adenomas corticotropos en la enfermedad de Cushing, adenomas tirotróficos de la TSH que originan hipotiroidismo, menos raros, menos frecuentes, perdón. Las endocrinopatías no ováricas son alteraciones de la función renal. También la hiperplasia congénita suprarrenal o síndrome de adrenal genital congénito va a originar una alteración en la producción de hormonas sexuales, ¿no? Femeninas, ¿no? Por trastornos o alteraciones del metabolito primario colesterol, ¿no? Forma de intersexualidad producida por déficit metabólico congénito. Por tanto, existe una masculinización por exceso de andrógenos en este tipo de pacientes. Eso puede ser debido a un déficit de la 21 hidroxilasa, que puede presentar hiponatremias en algunos casos o sin pérdida de sal, hirsutismo, infertilidad, alteraciones menstruales y baja estatura, o déficit de 17 alfa hidroxilasa, 11 beta hidroxilasa y 3 beta deshidrogenasa. Todos estos enzimas que definitivamente son metabolismos indispensables para la formación de hormonas sexuales femeninas. La hiperfunción suprarrenal adquirida, que son endocrinopatías ya no ováricas, es considerada como causa de amenorrea de origen hipofisiario o suprarrenal por hiperplasia o tumores ectópicos que pueden ocasionar producción de hormonas adrenocorticotrópicas en ciertos tumores como carcinomas bronquiales. Pueden originar un síndrome de Cushing, por tanto. Tanto la hiperfunción suprarrenal como la hipofunción suprarrenal también debe ser considerada en enfermedades, ¿no? Alteraciones de la función tiroidea también está relacionada a alteración del ciclo menstrual. Y dentro de esos también están los adenomas no secretantes, como los adenomas cromófobos, que se descubren cuando ha habido crecimiento suficiente para originar signos neurológicos o signos de hipopituitarismo, ¿no? Las hiperprolactinemias funcionales, donde no hay evidencia de un tumor,
hipoficiario, simplemente hay una superproducción de prolactina, este, puede alterar la producción de gonadotrofinas en forma a nivel de hipotalámico y por tanto alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? En este caso se debe descartar distrofias ováricas o hipotiroidismo. Cuando hablamos de origen hipotalámico, se aprecia una pérdida menstrual después de la estimulación con estrógenos y gestágenos. Es decir, a nivel central no hay producción de hormona que produce estrógeno y gestágeno, ¿no? Pero si nosotros le damos o le administramos estrógeno, va a haber una menstruación, ¿no? Entonces, desde ahí determinamos que la causa principal es de origen central. Existe una pérdida de la secreción pulsátil de GnRH por debajo de los valores, es decir, nosotros sabemos que la secreción de GnRH no es estática, necesita pulsos y de diferente intensidad, de diferente frecuencia para lograr un ciclo regular, ¿no? Cuando existe una alteración de esta secreción pulsátil, lógico que vamos a originar un trastorno en la presencia de nuestra menstruación. Es así que se dicen que si es a nivel central, pues está implicado algunos opiáceos endógenos, adrenalina, sistemas adrenérgicos y esteroides, ¿no? Eh, por eso causas centrales, ¿no? Si estamos hablando de patología órgano local como malformaciones arteriovenosas, aneurisma, patologías iatrogénicas como uso de algunos fármacos anticonceptivos, ¿no? O fármacos para tratamientos psiquiátricos, definitivamente pueden alterar esta pulsatividad de la GnRH. Otras anomalías ponderales importantes como la obesidad o adelgazamiento extremo, anorexia nerviosa, amenorrea en los deportistas puede originar ausencia de la menstruación. Anomalías psicógenas como aumento de la secreción de opiáceos endogenous que interfieren en la secreción de GnRH. ¿Sí? Defectos genéticos, sí, el síndrome de Lawrence-Monbiel es una lesión congénita grave en el mesencéfalo, acompañada de infantilismo sexual, obesidad, déficit mental, retinitis pigmentaria, polidactilia y hipertricosis. La distrofia olfativa o síndrome Kalman, también está relacionada a menorrea. Hay un infantilismo sexual y presenta este tipo de paciente anosmia, amenorrea primaria, falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, como hemos visto, las causas de amenorrea y principalmente primarias son bien innumerables, ¿no? Es larga la lista, ¿no? Para eso se han creado algoritmos para un poco discernir y determinar cuál es la causa principal. Acá se menciona un algoritmo donde es básico una anamnesis y una exploración clínica adecuada, un dosaje hormonal básico, perfil de FSH, LH, estradiol, prolactina y TSH y una ecografía. Se dice que si encontramos una prolactina elevada podemos determinar que existe una amenorrea de tipo central y hay que hacer un estudio profundo de ese hiperprolactinemia. Puede ser un adenoma, puede ser una ¿cómo se llama? Micro o macroadenoma, ¿no? Ya necesitamos hacer un estudio más profundo. Si encontramos una FSH normal o baja, hay que determinar si ecográficamente encontramos un endometrio disminuido, menos de 5, y para eso le damos algunos gestágenos, ¿no? Si este estímulo de gestágenos es negativo, pues entonces podemos hacer un test de estrógenos y progesterona. Si se produce la menstruación, entonces podemos presumir que que la causa es hipotálamo hipófisis.
Si no se produce la menstruación, entonces hay que ver que puede ser un problema del tracto genital. Si la FH es normal o baja y el endometrio es mayor de 5 y no responde a gestágeno, entonces, con los gestágenos existe una menstruación, entonces tal vez existe una disfunción ovárica y estamos pensando en un ovario poliquístico. Si existe una FSH elevada, nuestro ovario no está respondiendo, por tanto, existe una disfunción o una falla ovárica precoz, ¿no? ¿No? Ese es más o menos un algoritmo de cómo determinar la causa. Otra forma, en el caso de amenorreas primarias, para eso hacemos una historia clínica y determinamos, ¿la paciente tiene caracteres sexuales secundarios presentes? Sí. Si es así, entonces hacemos un ultrasonido de útero y no encontramos ausente, entonces ya hacemos un estudio de cariotipo, ¿no? Si está presente, verificar si no hay hematocolpos, pues ver una obstrucción de sangrado, como en el himen perforado o septum vaginal. Si no hay caracteres sexuales, hay que determinar el perfil hormonal. Si estos están reducidos la FSH y LH, entonces hipogonadismo hipogonadotrófico. Si están aumentados, entonces hay un hipogonadismo hipergonadotrófico y hay que hacer el estudio de cariotipo para determinar dónde es la falla. Cuando hablamos de amenorrea secundaria, sí existe, es decir, la paciente menstruó, tuvo su menarquia y dejó de menstruar. Descartar en primer término un embarazo. Si es negativo, TSH y prolactina. Si estos están normales, hay que dar progestágenos y verificar que haya menstruación. Si hay menstruación, es un síndrome anovulatorio que puede ser una disfunción ovárica por síndrome ovario poliquístico, ¿no? Resistencia a la insulina. Si no hay menstruación, hacer un tratamiento con no solamente gestágenos o progestágenos, sino con estrógeno y progesterona. Si hay menstruación, dosar el LH-FSH están elevadas, hipogonadismo hipergonadotrófico y puede estar relacionada a menopausia precoz o ferectomías. Si es baja, hipogonadismo hipogonadotrófico y trastornos del hipotálamo hipófisis. Si las TSH y prolactina están elevadas, en la TSH pensar en un hipotiroidismo y en la prolactina ya pensar en un problema de prolactinomas o adenomas, ¿no? O de causa farmacológica, ¿no? Estos son los testos hormonales que dan orientación diagnóstica. Hemos visto que en los diferentes algoritmos usamos progestágenos y estrógenos, ¿no? Inicialmente podemos dar un test de progestágeno solo. Ahí tenemos algunas alternativas, ¿no? Lo que hay en mercado son la medroxiprogesterona, la progesterona micronizada y que puede dar un tratamiento de 7 a 10 días en las diferentes, ¿no? formas. Y cuando no responde a un progestágeno, podamos dar estrógenos progestágenos, que es como una terapia de reemplazo hormonal en pacientes menopáusicas, y vemos por 21 días un tratamiento, ¿no? Eso es para evaluar, digamos, la respuesta a un tratamiento y de tal manera que también nos puede ayudar en el diagnóstico. Los tratamientos que deseen, en el caso de pacientes que deseen un embarazo y que la exploración, que en la exploración descubre que hay una falta persistente de la ovulación, entonces hay que determinar fármacos o hay que usar fármacos desencadenantes de la ovulación, inductores de la ovulación como citrato de clomifeno y gonadotrofinas. O sea, hay que darle, si existe anatómicamente una paciente con útero, trompas, vagina, todo permeable, ¿no? Se le puede dar un tratamiento hormonal para
originar o simular la producción hormonal del ovario, más inductores, ¿no? Que permiten el problema de fertilidad, ¿no? Si las pacientes que no desean un embarazo, principalmente es darle gestágenos o progesterona, ¿no? Y durante de 7 a 10 días, ¿no? Para evitar el riesgo de hiperplasia o carcinoma. Es decir, si tenemos un endometrio funcionante, pero que no se produce la menstruación, se puede estimular con progestágenos para la producción hormonal. Pero eso principalmente, antes de dar un tratamiento, es importante determinar la causa, porque como hemos visto, hay causas subyacentes que pueden originar, y esto solamente es momentáneo, ¿no? Tal vez para diagnóstico sí nos ayudaría. Y los anticonceptivos, que también en cierta forma regularían y harían una producción menstrual cíclica, ¿no? La terapia de sustitución con estrógenos y progestágenos está asociada principalmente a disgenesia gonadal, feminización testicular después de extirpación de testículos, teniendo en cuenta que son productores de tumores, de neoplasias, ¿no? En menopausia precoz, insuficiencias ováricas, algunas insuficiencias hipofisarias, hipotalámicas o amenorreas hipotalámicas. También la bromocriptina en caso de amenorrea asociada a galactorrea o hiperprolactinemia, ¿no? También es importante, o tumores secretorios, para también, si estamos hablando de tumoraciones, la bromocriptina va de mano con el tratamiento de microcirugía. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico en defectos anatómicos y perforado se debe considerar, ¿no? Bueno, es más que nada se ha tratado de hacer un resumen de las causas principales de amenorrea, la definición y algunos algoritmos de diagnóstico y también de tratamiento. Muchas gracias.